Buenas tardes, seguimos en Aragón en Abierto, lo prometido es deuda y vamos a hacer flan. Y un ingrediente principal para el flan, caramelo. A mucha gente le gusta con caramelo, a otros no. Hoy vamos a poder elegir nuestro flan de queso, Martina, como decíamos, flan anticrisis y también flan original para celíacos porque es de queso y aquí tenemos todos los ingredientes. Ingrediente como fundamental decíamos este caramelo, pero también necesitamos nata, medio litro de nata. Este queso cremoso que aquí tenemos unos 150 gramos, azúcar, unas 8 cucharadas, huevo, 4 huevos, también necesitaremos mermelada para decorar y nuestro caramelo que ya lo tenemos aquí en el fondo del molde. Y Alejandra, tenemos que empezar a mezclar, ¿no? Muy bien, mira, pues primero ponemos el azúcar que ya lo tenemos contado y vamos abriendo los huevos, ¿vale? Directamente. Un postre que tiene muchísimo éxito, nos decías. Sí, la verdad es que sí, aquí pues como es todo casero, la verdad es que la gente está muy contenta pues el poder encontrarse pues con unos postres caseros. En el menú incluye una ración, pero mucha gente viene y te dice que quiere el flan entero. Eso es, la verdad es que sí. ¿Alguna ocasión especial, no? ¿Algún domingo? No. Sí, bueno, casi siempre suele ser en domingos, pero si no también de normal, que es una cosa que gusta bastante, sobre todo a los niños, porque hubo un día que vino por aquí un niño y como acababa de hacer flan, que ya sabéis que el olor típico del flan, sobre todo se lleva aroma de vainilla, es muy particular y el niño empezó a decirle a la mamá, dice, mamá, que huele muy bien, que es que yo quiero flan, y le tuve que dar un trozo, aunque se lo tuvo que comer más tarde. Y empezábamos con el caramelo. A muchos niños no les gusta el caramelo, pues caramelo. Sí, la verdad es que le gustó, al niño este le gustaba todo, me dijo su madre que era de muy buen comer. Si te lo piden por encargo, ¿pueden pedirlo sin este caramelo? Sí, también, obviamente. Es que aquí, digamos que trabajamos también un poquito al gusto del cliente. Como veis, hemos mezclado antes los huevos con el azúcar. Yo prefiero mezclarlo con el batidor manual, como veis, ¿vale? A mí me gusta trabajar más los ingredientes viéndolos yo, cómo quedan. Este queso cremoso que acabas de echar, unos 150 gramos, sería como queso de untar, cualquier queso de untar. Sí. Incluso se puede hacer con queso mascarpone, ¿vale? Pero como hemos dicho que vamos a hacer un menú pues un poquito económico y pues más dirigido a lo que es los celíacos, pues hemos elegido uno suave, ¿de acuerdo? Y ya por último la nata, pues la vamos agregando poquito a poco sin parar de remover, como podéis ver, mezclando bien para que coja el sabor, para que coja también el color del huevo. Vemos que es muy fácil. ¿El secreto está en las cantidades? El secreto está una vez se mete al horno, ¿vale? Lo que es importante es que el agua del horno, ¿vale? Para hacerlo al baño María no hierva, para que el flan salga perfecto y no salga con esos agujericos típicos que solemos ver en el flan. Y vemos la mano de la cocinera Alejandra, que dice que aquí en domingo hace hasta 20 platos diferentes y ella lo hace con esta varilla a mano, pero lo podemos hacer en casa con la batidora, ¿o no? Sí, perfectamente. Bueno, sí, cada uno sabe el tiempo que tiene. Obviamente nosotros estamos pues porque la gente hoy por hoy van muy acelerados. Voy a coger la bayetica con vuestro permiso y nada, entonces nos demandan bastante por eso, ¿no? Porque es un recurso al tener nosotros pues una cocina casera, ¿vale? El venir aquí, como podéis comprobar, esto ya está y ya nos vamos al horno. Eso es, meterlo al horno, como podéis ver. Nos vamos al horno y aquí le damos el cambiazo. Eso es. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es, voy a coger un paño que esto que fundamental el agua para que esté el baño María, pero como decías que no llegue a hervir. Exactamente, que esté caliente pero que no llegue a hervir y que tendría que ser 180 grados en horno 40 minutos, ¿de acuerdo? El resultado, como podéis comprobar, sería este, como podéis ver, y ahora os lo voy a desmoldar para que tengáis el gusto de probarlo. Muy buena pinta, Alba, y ahora lo vamos a desmoldar, que además nos decías que se desmolda muy fácil, ¿no? Mira, como podéis comprobar, yo le he pasado un cuchillito, ¿veis? Y está, mira, suelto, sin ningún problema. Le colocamos la bandejica encima y le damos la vuelta. Mira qué pinta más rica, final, con ese sabor a queso, ¿no? Un flan original. Y el caramélico, como podéis ver, al ser un caramelo hecho casero también, pues le da un toquecito súper agradable. ¿Por dónde le colocamos la mermelada? Mira, pues ahora mismo ponemos una ración, emplatamos una ración para que la podáis ver, ¿vale? Se puede comer con mermelada o sin mermelada. Yo en este caso os he dicho de poner con mermelada para darle un toque pues un poco más original al ser de queso.
Muy bien, pues lo probamos, Alejandra. Es que está muy caliente ahora. Está muy caliente Pues todavía. dejamos Bueno, pues yo voy a probando dejar ese flan, trocito Martina, pequeñín. esperando a que Mira se qué enfríe. pinta. Nosotros nos quedamos, todo el equipo, nos vamos a comer todo este flan entero. Pues me lo creo, a disfrutarlo, Martina, gracias. Si se dirigen en alguna ocasión hasta Torrijos de la Cañada, una de las primeras imágenes que verán será la de toda una ladera repleta de bodegas. ¿Quieren saber qué uso tienen actualmente? Pues Antonio ha estado esta misma mañana. Lo más típico de Torrijos son las bodegas. Tenemos contabilizadas sobre 250, tendrán sobre 3 siglos. Se hacían poco a poco, los agricultores las hacían en los días que no podían trabajar en el campo, y ahora, aunque la mayoría ya no están en uso, algunas se han arreglado, las cuadrillas se han arreglado para hacer sus cenas, sus meriendas y como peñas para las fiestas. ¿Cada familia de Torrijos tenía una bodega? Solían tener cada familia una bodega donde almacenaban el vino, parte era para consumo propio y parte para venderlo y sacar dinero para pasar el año. Buenos días, Isabel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y vosotros? Usted conserva una bodega de las de toda la vida, ¿no? Sí, de toda la vida, la bodega del esqueleto, ¿qué se llama? Tal y como era antiguamente. Sí, igual que cuando... de toda la vida. ¿Nos invita a verla? Pues por favor, pasad. Isabel, aquí hay que tener cuidado con la cabeza, ¿no? Sí, porque esto si no nos pega. Isabel, es impresionante el olor a vino que se concentra aquí, ¿eh? Sí, es verdad. Y lo bien que huele, porque este vino ya tiene... pues es muy viejo, ya es también. Le traerá muchísimos recuerdos, ¿no? Sí, muchos, sí, porque mi marido siempre la ha tenido, él pisaba sus uvas ahí arriba, tenía una presa de esa de pisar, en su remolque la bajábamos, sí, mucho. Él muy contento estaba con su bodega. Y conserva todavía vino del que hacía su marido. Sí, mira, en esa cuba lo tengo. Esta es la bodega del esqueleto, ¿verdad? Sí, la llaman así hace... bueno, yo desde cuando estoy en Torrijos de siempre. ¿Y es por esos huesos? Sí, por esos huesos que ahí no sabemos si enterrarían a alguien o no sabemos cómo han venido, porque ya de toda la vida yo que lo he oído, pues siempre están así. Sí. Hombre, hay gente que viene y le dices, mira la bodega del esqueleto, ¿queréis verla? Y dice, ay, no, si hay un esqueleto no. Piensan que hay un esqueleto que sea. Florencia, una curiosidad es que todas las bodegas mantienen la misma temperatura. Sí, la temperatura siempre en las bodegas se mantiene 11 grados, independientemente de que haga 30 grados o 10 bajo cero. Esa es la causa de que el vino nunca se pique y se guarde en perfectas condiciones. Florencia, hay 2 tipos de bodegas. Las de tierra, que son las que hemos visto ahora, y las de arena, que son como las de José, ¿no? Sí, el señor Pepe tiene la bodega de arena, también está muy maja y ahora la veréis. Esa llave no se pierde, ¿eh? No, son grandes todas. José, ¿por qué algunas son de tierra y otras como esta son de arena blanca? Pues por el terreno que hay, que es parte de ello blanca y parte de ello de arena. ¿Aquí es donde usted hacía el vino? Sí, aquí me hice un tinico y por aquí las tablas, y de aquí pisaba las uvas de aquí para arriba. Y después levantaba las tablas y caía el vino y el orujo abajo, al tinillo. Florencio, como no podía ser de otra manera, tú también tienes tu propia bodega. Sí, la cuadrilla nuestra tenemos la bodega de la Peña El Morapio, tener la bondad de pasar a verla. La vuestra ya es una bodega moderna, ¿eh? Digamos que la hemos actualizado para hacer las meriendicas, la cuadrilla de amigos, y eso sí. Tiene luz, tiene agua potable, ¿verdad? Electrodomésticos, tenéis de todo aquí. Sí, y hay mucha armonía y mucha concordia con los amigos, que es lo fundamental. Venimos cuando estamos los fines de semana, en verano se emplea más y está dispuesta para todo el que quiera venir, le dejamos la llave y con toda confianza. El antiguo respiradero de la bodega lo habéis convertido en un hogar. Sí, el actual hogar era la lucera de respirar el vino, que hubiera la corriente para que se conservase en condiciones adecuadas. Aquí es donde asamos la chuleta, las morcillas y después buen trago de vino, buena armonía y cenas que se prolongan hasta altas horas de la madrugada. Paisanos de Aragón, ya conocéis un poco más las bodegas de Torrijos, así que os esperamos con los brazos abiertos para cuando queráis venir en fiestas o en cualquier otra ocasión. Pues ahí queda esa invitación. Recuerden que hoy además tienen una cita con borradores. El periodista Iñaki Gabilondo y el cineasta Fernando Trueba son solo algunos de los invitados que entrevista hoy nuestro compañero Antón Castro. Aquí tienen un adelanto de lo que podrán ver a partir de la 1:45 de la noche. Esta noche Borradores ofrece una extensa entrevista con Iñaki Gabilondo en donde repasará la crisis del sector informativo, así como las nuevas formas de contar noticias. La información se hace rápida porque la gente no tiene tiempo y como no tiene tiempo pide más rapidez, pero las cosas son muy complejas. ¿Cómo se cuenta la complejidad
en este lenguaje tan rápido. No es fácil. Y ese lenguaje tan rápido se parece mucho al lenguaje de la propaganda. Durante 20 minutos el periodista hablará de su pasión por la radio y de los miedos ante nuevos tipos de locutores y de oyentes. Tenemos mucha gente que dice no me cabe la menor duda. A una persona que me diga no me cabe la menor duda, primero yo le miro como si fuera un marciano. Además, Fernando Trueba presenta su última película de animación, galardonada con un Goya, Chico y Rita, diseñada por Javier Mariscal y ambientada en Cuba a finales de los años 40. Toda una apasionada historia de amor inspirada en el músico Bebo Valdés. En la animación, de repente, no tienes esos seres humanos, no tienes esa realidad. La realidad es inventada, es dibujadas, pero aquí tú tienes que conseguir que tengan vida esos dibujos. Quieres que estén vivos, que no mueran, que se quieran, que sean felices. Borradores se completa con las últimas novedades en el mundo de la edición infantil y con la visita de la exposición de luthiers del Centro de Artesanía de Aragón. Una cita con la cultura imprescindible para esta madrugada. Eso será esta noche. Nosotros les dejamos con la pera limonera y en Aragón en Abierto volvemos mañana en torno a las 6 de la tarde. Hasta entonces. Ahora puedes limpiar el horno sin pisar la cocina.